investigador a tiempo completo en construcción sismo-resistente de tierra. Desde el año 78 hasta el 85 fue investigador en este tema. Es profesor desde el año 1963 a tiempo completo, desde 1964, y fue el primer jefe de departamento de ingeniería en el 69. Miembro distinguido de la Asociación de Egresados Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2006, asesor del rectorado desde el 2007, Premio Nacional a la Cultura en 1985 y 86, creo que cuando muchos de nosotros recién nacíamos, Ciencias Aplicadas y Tecnología, condecoración Orden del Mérito Luis Bedoya, Viceministerio de Vivienda 2011, Premio a la Ingeniería Nacional en el 2012, asesor del rectorado PUC. Es miembro de 4 comités científicos internacionales ICOMOS, 77 publicaciones, tiene 61 artículos de análisis de congreso, artículos de revista 7, libros completos 4, parte del capítulo del libro 2 y otras publicaciones 3. Bueno, con ustedes les dejo al profesor Julio Vargas Newman. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta charla que tiene por objeto promover la preocupación del aislamiento sísmico de viviendas rurales, que está pues en estado de investigación y todavía no es parte de, por ejemplo, la norma peruana de construcción con tierra reforzada. Y se llama así la norma, con tierra reforzada, porque si uno tuviese el deseo de tener un permiso para construir en una casa de tierra, adobe o tapial, etc., no podría, porque no está en la norma. Y el mayor participante interesado en que esté en la norma y se terminen las investigaciones acerca del aislamiento sísmico rural es el Ministerio de Vivienda, porque es el autor más importante cuando va a realizar financiamiento y ejecución de programas de vivienda, 100 viviendas, 200 viviendas en determinados lugares, y si no está incluido en la norma, no podría aplicarse lo que se viene ya conociendo del aislamiento sísmico rural, que no solamente es una ventaja para la durabilidad y protección y seguridad de las construcciones o de la vivienda, sino que también tiene una disminución de costo en la cimentación. O sea, ocurre al revés de los sistemas de aislamiento para edificios modernos, que tiene un incremento de valor, de costo, perdón, del edificio de, qué sé yo, 15 a 30%, dependiendo del caso. En este caso hay una disminución importante que va de 30 a 50% del costo de la casa. Y la explicación es clarísima. En los sitios aislados no es fácil conseguir cemento para hacer cimientos y sobrecimientos de concreto, y es un material accesible, pero además es un material costoso. Después del terremoto de 2007 que hubo aquí en el Perú, en la zona del departamento de Ica, se trabajó con las agencias de los países desarrollados y con muchos ONGs que participaron en el desarrollo de la reconstrucción. Se hicieron 10.000 casas aproximadamente, y nosotros organizamos un curso rápido para formar 100 monitores de estas que trabajaban en las mismas agencias que iban a subir en el sitio.
Y finalmente teníamos costos después de las obras realizadas, y la cimentación y sobrecimentación en algunos casos era el 50% del costo de la casa, lo que nos llamaba a reflexionar no solo por la salud del planeta. El cemento produce alrededor del 7% del daño carbónico que se genera, y la cantidad de anhídrido carbónico que emitimos para hacer cemento es tal que un metro cúbico de anhídrido carbónico es lo que va a costar el que tengamos un metro cúbico de cemento. Entonces, toda esta solución va a reemplazar a lo que antes se construía con concreto, y son todos materiales locales y naturales. La lámina esta de presentación se ve un daño de un terremoto y un daño también de un fenómeno del Niño. Los desastres naturales que con mayor fuerza ocurren en Perú son estos dos, especialmente el fenómeno del Niño, que tenía una frecuencia promedio de 35 años y ahora la tiene más o menos en la tercera parte. Ya lo veremos eso pronto. Entonces, vamos a iniciar esta presentación diciendo que la región andina, sobre todo la pacífica, la que se hace en relación al Pacífico y no al Atlántico, es permanentemente afectada por terremotos y fuertes lluvias, ¿no? Y el problema es que, por lo menos en el caso de Perú, hay un inmenso y valioso patrimonio cultural, desde lo preinca hasta lo colonial y republicano, y que es permanentemente también destruido. Entonces, construir con materiales frágiles como tierra o piedra con mortero de barro, genera en general construcciones muy vulnerables frente a estos dos fenómenos y desastres naturales. Entonces, esta presentación está concentrada fundamentalmente en el descubrimiento de qué tanto se conocía sobre la acción sísmica en la antigua civilización de Caral. Esto se ha conocido y confirmado a partir de un estudio que terminamos en 2010, de año y medio, con 3 ingenieros formando un equipo. Y por supuesto se conocía que en las principales pirámides de Caral se encontraban zorillas en el interior de los núcleos de las pirámides. Y se sospechaba que pudiera ser algo así como una herramienta complementaria para un control sísmico, pero no se llegaba a entender exactamente cómo trabajaba y por qué podía servir. Entonces, el esfuerzo que se ha realizado desde esa intervención en 2008, 2010, hasta la actualidad, hasta el 2007, es una investigación de cómo trabajaba realmente esas zorillas que se extraían desde las alturas de los Andes hasta Caral, que está al lado del mar, a 23 kilómetros del mar, y cuál era realmente el uso y la utilidad. Y entonces nosotros lo que queremos es que ese conocimiento nos sirva para el mundo actual, zonas rurales. Y ese es el fin de esta charla con ustedes. A la izquierda y a la derecha verán claramente efectos del fenómeno del Niño y también de los terremotos. Es interesante, y vamos a hablar en detalle, qué pasa con ese tipo de sol
hay un Templo del Sol en Pachacamac, que es el edificio más importante, y vamos a ver qué es lo que ocurre siempre y permanentemente con este templo y los terremotos. Vamos a referirnos muy rápidamente acerca del fenómeno del Niño. Desde Australia vienen corrientes que van de izquierda a derecha, cruzan el Pacífico y cuando se acercan a la costa de Sudamérica producen un calentamiento a la altura más o menos del Ecuador. Y entonces ese calentamiento del agua produce evaporaciones y produce nubes. Las nubes van viajando con los vientos y ocurre que cuando más o menos a la altura del Ecuador los vientos que vienen de derecha a izquierda, que son los vientos alisios, si tienen fuerza, se llevan las nubes y no crean problema en el continente sudamericano. Pero cuando el viento es lento, lo que ocurre es que se quedan las nubes y finalmente hay un desarrollo de muy fuertes lluvias durante muy largo tiempo. El año 1983, ocurrió, por ejemplo, un fenómeno del Niño en el norte peruano y hubo lluvias durante un año. Recuerdo muy claramente cómo se iba destruyendo todas las construcciones de tierra y también las de mampostería de piedra con morteros de barro que se hacían también, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que se produce de tiempo en tiempo. Aquí se ve claramente, hay como un histórico de los últimos fenómenos del Niño que se han producido en los últimos 35 años, y esa lista de 13 megafenómenos del Niño nos advierte que en los últimos 35 años han ocurrido ya 3 eventos fuertes del Niño, en vez del promedio de alrededor de 40 años que tenían los anteriores. O sea, es como un buen indicador de lo que viene ocurriendo con el cambio climático. Por ejemplo, acá hay un cuadro que indica la captura de peces, y aquí está, hay un bajón en el año 1983 y se ha repetido en el año 1998, o sea, la pesca desaparece simplemente y causa pues problemas de alimentación. Más tarde veremos también las otras complicaciones que se producen con un fenómeno asociado al fenómeno del Niño, que es las sequías. Científicos chinos han hecho un trabajo interesante en el que han mapeado mundialmente los sitios donde se han presentado conflictos sociales por el hambre en todo el mundo, y luego también han hecho otro mapa indicando los sitios donde ha habido esos conflictos sociales. De manera que se ha sobrepuesto ambos mapeos y ocurre que todos los conflictos sociales han ocurrido, muchos de los conflictos sociales han ocurrido en zonas donde ha habido sequía y, por supuesto, hambre. Entonces hay una relación e influencia muy fuerte de los fenómenos del Niño en muchos países del mundo. La Revolución Francesa es un caso que no sabíamos, pero estaba ocurriendo en Francia alrededor de una sequía enorme que ellos tenían. En el caso peruano nadie lo ha relacionado, pero la sequía de 1983 coincide con el inicio de nuestro conflicto de Sendero Luminoso.
por una sequía tremenda, Coyambría, que ocurrió alrededor de la zona central del país, la zona de Ayacucho, etc. ¿No? O sea, los efectos, lluvias, inundaciones, aluviones, lo que hemos mencionado, sequías, hambrunas, epidemias, conflicto social, éxodos culturales, incluso en la prehistoria, crisis de desarrollo. Y acá hay una foto del archivo fotográfico de Alcázar, que nos presenta el efecto de las lluvias en los muros de Chan. Aquí una combinación de una convergencia de los fenómenos atmosféricos y los telúricos, también en Chan, y se pueden ver los destrozos de humedad y también las caídas de los tímpanos. Todos estos tímpanos que se ven acá existían también en la parte delantera, ya hoy día no existen. Las inundaciones realmente influyen en el desarrollo económico de los países porque desaparecen, destruyen la infraestructura. En esta foto se ve, todo esto es agua de las inundaciones de un río que han terminado rompiendo el puente, por supuesto, era muy corto, y no la inundación abarcó la base de los puentes, muchos de ellos cayeron, o sea, es un mega fenómeno y un desastre. Otra foto peruana en que se ve realmente los daños que se producen con los fenómenos del Niño. Y esta foto es el último niño costero que ocurrió entre el 16 y el 17, el año 16 y 17, donde se ve que han desaparecido todas las construcciones de tierra de este tramo de ciudad, y en cambio, por ejemplo, acá el ladrillo y el concreto se ha mantenido de pie. O sea, no es que esté proponiendo que se desaparezca o desaparezca la construcción de adobe, sino más bien tratando de lograr que la construcción de adobe sea una construcción cada vez más adecuada, conociendo que existen estos fenómenos, tanto de los terremotos como de los fenómenos del Niño. Muchos sabrán, y no quiero perder tiempo en esto, pero Perú tiene una frente de subducción de la placa oceánica de Nazca, que subduce en la placa continental, y entonces la principal fuente de sismos se agrava desde el Pacífico, desde la costa, en la zona roja y la zona amarilla, que vencen más o menos la costa peruana. El punto es en Chachapoyas, que se descubrió a raíz de un estudio que tuvimos que hacer para el primer reactor nuclear hecho en el Perú, que era un reactor de investigación. Se hizo en el año 79, y entonces se descubrió esto, y efectivamente los últimos terremotos que han habido en los 2-3 años anteriores han estado en esta zona de Loreto, Chachapoyas, etc. O sea, no teníamos conciencia y ahora tenemos eso. Este es el mapa que tiene la norma peruana. El mapa de la derecha les indica la sismicidad de Perú. Entonces hay que tener en cuenta esto para ver cómo sortear la seguridad y las construcciones de materiales vulnerables, como tierra, piedra, etc. Y se puede ver los terremotos rojos, que son los superficiales, como se destruyen en el Perú. Estos son los venidos de la subducción de la placa Nazca bajo el continente. Los intermedios, o sea, de profundidad intermedia, que son estas verdes que por la sierra, y los profundos, que están aquí ya en la zona más bien de la selva,
Por eso es que en estas zonas no hay demasiado movimiento sísmico y el más peligroso e intenso está en la costa. Además hay fallas continentales, que son más bien propias de la formación de la cordillera de los Andes y que, de la cual no tenemos mucho conocimiento, o sea, no sabemos dónde hay y dónde no hay fallas continentales, hasta la curva terremotal, como por ejemplo en el Cusco, en 1650 sufrió un terremoto y dañó muchísimo a la ciudad de Cusco. Machu Picchu que descubrió Girambenga estaba totalmente destrozado, roto por los terremotos. Hizo 2 expediciones, en el 2011 y el 2012. Y en el 2012 quemó la vegetación que había en el sitio para poder más o menos entender y ver las construcciones existentes. Y gracias a Dios, UNESCO, cuando solicitamos que ese nombre se nomine a Machu Picchu como un patrimonio de la humanidad, se logró hacer una zona de reserva, una pequeña zona de reserva, para que se mantenga intocable. Y eso existe, bueno, no se visita obviamente, y entonces ahí se puede apreciar muy claramente los patrones de falla sísmica que tienen los muros en esa zona. Y bueno, poco a poco se ha ido remodelando, trabajando, y no necesariamente con las condiciones que consideren como peligrosas para la seguridad, que son el riesgo sísmico, ¿no? O sea, tendríamos realmente que pensar en cómo hacer participar el conocimiento psicoresistente en los edificios patrimoniales más importantes que tenga cada país, como el caso nuestro, ¿no? Estos desastres telúricos también tienen esos efectos, ¿no? Fisuraciones, colapsos, tsunamis, aluviones. Acuérdense del aluvión que provocó el terremoto de 1970 en Huaraz, que desapareció Yungay, Ranraín, epidemias, quiebras culturales. Chavine-Huáncar ha sido la primera cultura que digamos, desactivó a raíz de un terremoto, el resto por fenómenos del Niño. En este mapamundi que ha sido elaborado por la Universidad de Kioto, se aprecia bueno, la distribución geográfica de los terremotos, dónde ocurren y dónde no ocurren, o sea, una especie de geografía sísmica. Por aquí estamos nosotros, a la derecha se ve el cursor, y entonces los puntos verdes son los puntos de valor patrimonial que existan nominados en el mundo por UNESCO, ¿no? Y bueno, nos da cuenta de cómo hay mucho patrimonio cultural, no necesariamente en el norte de Europa, pero sí en el sur de Europa y también en el resto del mundo, nosotros en nuestro territorio, por supuesto. Un hecho y conclusión relevante es que las culturas peruanas, que nunca pasaron los 400 o 500 años, porque hubo momentos en que han habido desastres naturales que han provocado conflictos sociales y problemas, han corrido de la costa hacia la sierra, buscando seguramente seguridad o indicando que el desarrollo de un sitio como por ejemplo este punto 3, el Suwari, la importancia de la cultura wari que domina toda la costa, ¿no? Los wari dominan a los chimú, los chimus a los mochicas, que habían dominado a los mochicas, y todo se ve que desde Sechín Bajo, que es lo más antiguo que hay en el Perú, tiene 5.400 años, hasta Caral, ¿no? Y por acá está Chavine-Huáncar. Todo esto son las culturas más importantes y los santuarios pueden haber durado un poco más de 500 años, pueden haber durado 1000 años, pero no más.
y entonces acá estaban los huaris, y por ahí ya comenzamos a encontrar los la cultura puente, que Guanaco, o la Bautizuyo, ¿no? Entonces, esto ocurre en 5.000 años, ¿no? Ese uso hacia la sierra, donde se desarrollan mejor y más fuerte las culturas serranas que las costeñas. Esto es un video que se filmó por un periodista en Terremoto de Huaraz, y para los que no hayan estado cerca de esos pueblitos serranos, andinos, es interesante que lo podamos apreciar. Los que no estaban seguros en sus casas salían a las calles estrechas y podían morir por los derrumbes de los vecinos. O sea, realmente la ciudad de Arequipa, todas estas son preciosas ciudades fueron destruidas por terremotos. Bueno, viendo ya, por ejemplo, en las ciudades de la costa, el efecto de la derrumbe que provocó el sismo de Pisco, y esa es una gráfica que ya como conocida, o sea, efectivamente en todos los terremotos costeros se producen alrededor de la carretera donde hay construcciones este tipo de desastres y derrumbes de las paredes, ¿no? Entonces también hay que pensar que los sismos, que son recurrentes, que vienen cada tanto, o mayor o peor o menor en magnitud, son pues recurrentes, o sea, los daños se van sumando hasta que se terminan destrozando las construcciones. Rápidamente, destrucciones en las iglesias, que son construcciones con mucho más debilidad sísmica. Las torres de las iglesias normalmente también son gravemente afectadas. La iglesia de San Clemente fue una iglesia, que estamos viendo la cara derecha de la superior, unos muros muy altos y distancia de restos transversales también muy grande, y han provocado pues el desastre y la caída de los techos. En esta iglesia murió aproximadamente el 45% de las personas que murieron en ese terremoto, en una misa que se produjo justo a la hora del temblor, ¿no? Y esto es lo que quedó. La iglesia más antigua de Pisco en ese terremoto es la iglesia de la Compañía. Antes y después, esta portada lateral es exactamente esta portada lateral, y el resto se desapareció. A la semana estaban los actores de defensa civil y todo lo demás en un desorden grave, y entonces no hay cómo salvar ya los edificios. Si esta iglesia desapareció, era la más antigua de todas. Eso, el techo de la catedral de Ica. Y vamos a pararnos acá un ratito a pensar qué pasaba en, por ejemplo, Chalín de Huántar. Estas son tomas de mampostería de piedra con morteros de barro, de distintas, formaciones, con piedras chicas y grandes, un poco desordenadas. Esta resistencia, que depende de la matriz de tierra, no es por tanto alta. De alguna manera hay que pensar que estructuralmente esas estructuras de mampostería de piedra con morteros de barro son más débiles que una mampostería de adobe o de tapial. Porque si comparamos el peso de una piedra contra el peso de un adobe, en general la piedra tiene un peso específico de 2.250 o 300 kilos por kilómetro cúbico. En cambio, el adobe está que se lleva alrededor de 1.700, y entonces
va a ser más difícil que los morteros puedan mantener en sus sitios frente a un temblor los comunes, ¿no? A más peso y menos adhesión, porque la piedra, hay piedras que tienen superficies más o menos no porosas, y entonces la adhesión es más débil. Hay una escalera de Chavín de Huáncar donde se aprecia una especie de solidez, de piedra, lo que también ocurre en Machu Picchu. Pero que es solamente aparente, porque en las personas donde no se ve con calma, hay mucho mortero de tierra y la debilidad reside precisamente en la resistencia del mortero y no de la tinta. Sorpresa, en Machu Picchu hay más como material de construcción, más tierra que piedra. Los interiores de muchísimas de las partes de Machu Picchu son muros centrales de tierra de unos 40, 50 centímetros de espesor, que están cubiertos por capas de mamposterías de piedra, mostrando o no el mortero de barro, pero el núcleo central es de tierra. Y ese es el 80% de Machu Picchu. Hay 4 o 5 tipos de mamposterías. El más abundante es que tiene unos núcleos de tierra. O sea, Machu Picchu es frágil también, es vulnerable también. El caso de Chavín de Huáncar nuevamente, es interesante ver cómo uno podría ver en esa destrucción que la gente de Chavín no tenía mucho conocimiento sísmico. Sin embargo, se habían ubicado en una de las zonas más terribles para demostrar su conocimiento sobre la naturaleza. En base a eso, ellos eran sacerdotisas, etc., ¿no? Acá hay un muro de fachada o de contención, y esto es el núcleo de una de las pirámides, la pirámide del Templo Moderno, y entonces el Templo Nuevo, y entonces el espesor de estos muros es de 1,20 m, y sin embargo, miren, son las que tienen ya 1,50 m de altura, ¿no? Solamente, son piedras muy grandes. Y si uno mira el núcleo, que es barro y piedra, como estaban viéndose acá, tienen alturas de 5, 6, 7 metros, o sea, agua para allá o acá. Los muros de sostenimiento no pudieron sostener, se derrumbaron ellos mismos y el núcleo se quedó, digamos, firme. Y efectivamente, eso que se ve que es organizado, o sea, es un relleno ordenado, o sea, se ven las puntitas de unas piedras y otras que se ven menos las largas de otras capas, ¿no? Hay una capa, bueno, eran muchas piedritas de 40, 50 centímetros de largo, con secciones de 15 por 15, y formando en una capa todas puestas de este, y la siguiente, una capa de arcilla, y la siguiente, otra vez piedras de norte a sur, o sea, iban cambiando y cosiendo con un barro excelentemente elegido, con una buena mezcla de arcilla activa, buena, y además arena gruesa, en una condición, en una proporción, no sé cómo podrían haber ellos conocido, nosotros en el laboratorio sí lo podemos hacer, pero ellos también lo conocían. Entonces ahora vamos a mirar y observar un poco de las cosas que hemos visto, para ir buscando explicaciones a los fenómenos y a lo que vemos, y tratando de investigar e innovar, y vamos a encontrar la solución de aislamiento sísmico que es el motivo de esta charla. Nuevamente, esto es la fachada norte del Templo del Sol, y ustedes pueden ver aquí distintas intervenciones de los distintos arqueólogos que han venido, y lo que ocurre es que estos desastres sísmicos lo que hacen es algo así como expeler toda la zona exterior, el parante o la fachada de un muro vertical de una pirámide. Y esto ocurre en todas, ocurrirá también, por supuesto, en la catedral. Entonces, aquí se debe esta cosa. ¿Por qué vuelven todos
reparar, o sea, por qué vuelve a ocurrir este fenómeno y no se llega a tener una solución. Lo que ocurre es que si esto es ahora la fachada norte, es esa, ¿no? Y eso es la primera capa de una plataforma como esa de acá. Esta es la segunda plataforma. El tren sísmico, el tren de la señal sísmica, está dibujado acá, por ejemplo, de derecha a izquierda, y tiene una mezcla de maneras de conducir la energía, hay ondas longitudinales, transversales, etcétera. Las longitudinales que van yendo así de derecha a izquierda llegan acá al sitio a ese cambio de medio, o sea, este es un medio sólido y esto es el aire. Entonces las longitudinales pueden seguir conduciéndose, pero las transversales no, que son las destructivas, que son las que permiten, provocan precisamente los daños. Entonces, cuando ocurre este viaje hay ondas en todos los sentidos, pero por ejemplo, estas transversales y las que están en inclinaciones parecidas, que están yendo de derecha a izquierda, llegan al punto de la fachada donde no pueden continuar, y entonces se reflejan, vienen como la flecha colorada y se reflejan como el azul. Y lo que ocurre es que aquí se estrellan, en un sitio muy cercano a la fachada, se estrellan y producen un splash, un chaboteo de ondas que quiebra y crea fisuras verticales cercanas a la fachada. Este fenómeno ocurre, es el que va destruyendo sitios como en todos los lugares arqueológicos del Perú. La fachada, la fisura que se ha formado por ese chaboteo de ondas, deja libre, flojo y suelto la zona de la fachada, y entonces se voltea, es un overtuning, se voltea por ocasión de que cuando esto gira para los dos lados en un próximo terremoto, se choca contra la parte sólida y rebota muy fuerte hacia la parte exterior. Y esto va formando más bien unos cerritos así derrumbados como los que vimos de la fachada norte, y explican el proceso clarísimamente, que se repetirá y repetirá y repetirá mientras no podamos controlar este fenómeno en una reparación o una restauración. Sin embargo, en Caral se hacía otra cosa, no se hacía lo que en general en todos los demás. Y la gran innovación en Caral consiste en descubrir como una mampostería flexible. A nadie se le puede ocurrir fácilmente. Si me voy a hacer mi casa flexible de manera que cuando venga el terremoto se muevan las paredes pero no se caen. Un poco difícil, ¿no? Eso no se le ocurre a nadie. Entonces, si hacemos un corte semejante al que hicimos en la vista anterior, lo que hacían los caralinos es embolsar las piedras que iban a formar el núcleo de la pirámide. Ese es el núcleo, esa es la fachada, esa locura de la fachada, que sí, siempre se caía, pero se está cayendo o subiendo, no el 100%, sino las partes altas, como son las partes altas, se van formando unas fisuras y unas roturas típicas, como una parábola, como si un gran dinosaurio hubiera mordido la fachada por la parte superior. Entonces, se llaman chicras a estas bolsas creadas de paja de las alturas, especialmente una que se llama cortaderia, que es más fuerte que el liso. Y desde ahí la traían, o sea, era algo así como un esfuerzo muy grande, o sea, cada bolsita de estas tenía un enorme tiempo de ejecución, mucho trabajo. Eran hechas algo así como de crochet, ¿no? Lo que hacen nuestros
hemos estado haciendo nuestras civilizaciones modernas, ese tipo de tejido, y con una gracia al final, que cuando se cierra la bolsa en la parte superior con una soguilla, trata de tener formas elipsoides o curvas que pudieran ganar, por un lado, estabilidad y por otro lado, producir o tener la posibilidad de moverse o de tener movimiento. Entonces, estas chicas son las bolsas que usaron ellos para controlar los movimientos excesivos en sus pirámides, en los núcleos de las pirámides, y se tornaban estables. Y por eso es que se encuentran hoy día las 7 principales pirámides de Caral más o menos paradas, y entonces se puede entender bien cómo funcionaron las pirámides, pero la duración es la que nos llamaba la atención, ¿no? Entonces ya las hoguitas esas, o soguillas que se encontraban, ya van tomando forma y explicación. Efectivamente, estos núcleos de piedras, imagínense ustedes un movimiento, bueno, verticalmente no tiene mayor problema, horizontalmente podrían pensarse en que tienen, se mueven entre sí disipando la energía sísmica. Porque si, por ejemplo, tuviéramos acá una construcción sobre la primera plataforma, esta es la parte superior de la plataforma, todo esto son gravas que separan el núcleo de chicras, piedras rellenas de piedra, y la fachada que eran muros de mampostería de piedra con mortero de barro. Pero el daño, digo, el muro no es que se caía completo, el daño que se producía es del orden del 3% del volumen de la pirámide misma. O sea, eran realmente muy fácil después repararlas y solucionar el problema de la reconstrucción del terremoto. No eran muy dañinas gracias al engrosado de las chicas, ¿no? Entonces, aquí hay una foto que durante ese año y medio que estuvimos trabajando, había una zona que ya estaba rota por trabajos anteriores y que dejaba ver claramente que más o menos la 80-90% de los núcleos se repetía el mismo esquema, ¿no? Una fachada, unas gravas sueltas, la zona verde era la zona del núcleo con chicras, y esto es un derrumbe posterior de unas piedras que han colapsado por ahí, ¿no? Y entonces, esto se repite y se repite y se repite. Nosotros no podíamos subir para mirar exactamente qué pasaba en cada uno de los núcleos de cada pirámide, pero muchas zonas ya dañadas revelan exactamente la misma distribución, un protocolo de construcción en toda la zona. Y sorpréndanse más, estas soguillas con que se formaban las bolsas, las chicras, se han encontrado en la costa peruana a lo largo de 400 kilómetros. O sea, donde había pirámides, había chicras. Un grupo de japoneses estudió en Pisquillo, a 100 kilómetros al norte de Lima, una pequeña pirámide, y encontraron chicras. Y pues también asociaron inmediatamente el uso de las chicas no era para transportar piedras, era para que el núcleo fuera estable. Y bueno, estos 400 kilómetros están colocados 200 al norte hasta Casma, 200 al norte de Caral hasta Casma, y 200 kilómetros al sur, hasta más o menos Lurín, al sur de Lurín. O sea, eso quiere decir que había una civilización que, como protocolo constructivo de pirámides, tenía este esquema de fachada, grava, núcleo con piedras de chicas, ¿no? Para que lo vean más claramente y comprendan cómo y por qué la mampostería esta es una mampostería flexible. Aquí se puede ver
este es un muro de una escalera que no se nota en la foto porque está a la derecha, pero sí se puede apreciar, por ejemplo, el gran peso de esta construcción que tiene una pirámide, y ha tenido, por supuesto, acá también una masa que ha desaparecido con los terremotos, y esto es un zoom. Y ya pueden apreciar aquí las piedras que están dentro, rellenando a las chicas. Las chicas son más o menos de ese tamaño, ¿no? Esto puede ser más o menos una pelota de fútbol. Para que tengan idea, esto son piedras que difícilmente ya transportables, no podían ser más grandes porque si no, no las podían transportar. Y entonces, si estas chicas hubieran sido solamente para el transporte, y era tan caro y tan significaban tanto esfuerzo para producirlas, no podía dejarlas tiradas adentro porque fueron las cosas en que trajeron las piedras. Obviamente era para que trabajen. ¿Y cómo trabajaban? Las bolsas o estas orillas de quincha, de soguillas, de cortadella, que se llaman chicas, controlaban no solo los desplazamientos estáticos que pudieran haber por las fuerzas y los empujes que se producían en el núcleo de las pirámides, sino también esperando nuevos terremotos para que cuando ocurran estén esos núcleos preparados y controlen parcialmente el desplazamiento de las piedras. O sea, las piedras se quedan más en su sitio, debido a efectos dinámicos, y por lo tanto, si las piedras se mueven y regresan a su sitio, están disipando energía sísmica. O sea, clarísimamente este invento de no unir las piedras con lo que en todo el planeta se había hecho, con tierra, en base a la arcilla, a la herencia de la arcilla. En este caso, ustedes verán, desaparece en la tierra, entre la parte del núcleo constructivo, y entonces, pero no usan cementantes ni aglomerantes, usan la soguilla, para sujetarlas y permitirles moverse y quedarse más o menos en su sitio, y así disipan energía. Lo que esté construido sobre este punto, por ejemplo, si construyéramos encima de esta pared otra construcción, esa construcción no recibiría el terremoto, toda la energía que producen y que traen por la rotura de la corteza. Entonces, ¿cuál sería en esta condición la tarea del Estado? La vivienda rural tiene que ser abordada con seguridad y bajo costo. Pero entonces, como les decía, las conclusiones de los trabajos de reconstrucción después del terremoto de Ica enseñaron que la cementación de concreto es carísima y por lo tanto hay que buscar soluciones. Y las soluciones van por el cimiento y el sobrecimiento. En la zona de Chalín de Huántar, el pueblo de Chalín de Huántar está construido de una forma en que la cimentación formada después de haber hecho una zanja, como hasta hoy día, se rellenaba capa por capa con piedras y unos mazos manuales que iban compactando las capas de las piedras. Y no usaba mortero en la cimentación. No había problemas, por lo tanto, tampoco ya la sección capilar. Pero además de eso, este cimiento, que ancestralmente se viene usando en la ciudad de Chalín de Huántar, permitía hacer un sobrecimiento. Eso sí, ya el sobrecimiento no puede tener piedras cercadas, ya necesita un mortero, y usaban tierra. Entonces, sí, tenía una debilidad en la parte del sobrecimiento.
O sea, el problema del cimiento puede ser resuelto y ha trabajado bien para su experiencia. Las casas de tierra lograban estabilidad con este tipo de cimiento, y el sobrecimiento era un sobrecimiento con morteros de tierra húmeda, ¿no? Y después, entonces, ¿qué pasará? ¿Cuáles son las 3 funciones más importantes que tiene que cumplir un sobrecimiento? Porque el problema está ahora en el sobrecimiento. ¿Cómo lograr que el sobrecimiento no tenga que ser de cemento, de concreto, y que sea más estable que un sobrecimiento de mampostería de piedra como Museo del Barro? Lo primero que tiene que suceder es que el sobrecimiento logre trasladar sin riesgo, o sea, sin riesgo de caídas verticales o laterales, cargas a un suelo más firme, que es el suelo de cimentación. Y también logran impedir, o tiene que lograr impedir la ascensión capilar asociada a la humedad del suelo. Aguas superficiales hay siempre en todas partes, y entonces es una de las funciones que tiene que cumplirse. Finalmente, nos damos cuenta, después de lo que estamos aprendiendo, que otra tarea que tiene que, por lo tanto, cumplir es disipar parte importante de la energía sísmica para que no se produzca la destrucción de la parte superior. Entonces, la energía sísmica llega a las construcciones produciendo los desplazamientos y aceleraciones que siempre han producido, y el sobrecimiento conformado por capas de piedra y chícaras resulta que soportan los pesos, realizan un nuevo trabajo, que es disipar parte importante de la energía sísmica que viene que traen los terremotos después de una ruptura de la corteza, ¿no? Estas serían entonces ahí una tarea nueva por resolver: cómo disipar la energía sísmica. El sistema de aislamiento rural está aquí enfocado en esta fotografía. Tiene básicamente 3 capas. Esta solución fue el resultado de una investigación del Ministerio de Vivienda que encargó a la universidad, y entonces el sistema de aislamiento estaba programado con un número de ensayos que incluían 2 ensayos de mesa aviadora, y teníamos que, bueno, también es una serie de ensayos estáticos que podían ir dando información sobre, qué sé yo, coeficientes de fricción, de muretes más chicos, de 70 por 70, de 1,20 m por 1,20 m. Entonces, ensayos estáticos cíclicos, tratando de encontrar características de cómo podrían ser estas combinaciones de chícaras con rellenas de piedra. Aquí hay una chícara para cada una de esas piedras. Estas piedras tienen solo unas 5 pulgadas de diámetro aproximadamente, y las piedras no son redondas, porque en la naturaleza no serán redondas. Ustedes se van a buscar, como fuimos nosotros, piedras al río Chillón para nuestros ensayos. Vimos que naturalmente las piedras son más o menos ovoides, o sea, hay un diámetro 1 y la altura es más o menos 2/3 de ese diámetro. Son como elipsoides que de alguna manera son redondeados, porque son, por supuesto, piedra del río, y entonces se podría pensar en que estas van a no rotar, pero sí girar, y entonces poder fácilmente ayudar a disipar la energía.
Y entonces hicimos dos modelos para los dos ensayos que teníamos, uno después del otro. Este es el segundo y el último. Y entonces, en este programa, lo más importante era poder lograr que, como resultado de los ensayos de la mesa vibradora del Laboratorio de Estructuras de la Católica, se consiguiera que no haya daños o haya una disminución importante de daños en la estructura de tierra. En este caso fue una de tapial. Hicimos una de adobe en el primer ensayo y otra de tapial en el segundo ensayo. Entonces, vamos a describir un poco las tres capas y cómo se logró que efectivamente se disminuya fundamentalmente el daño, porque esa capa, este filtro de dos capas de chicra, reducía disipaba energía, gran parte de la energía sísmica que llegaba a la construcción de tierra. Hemos puesto en el ensayo final también, teníamos lecturas de acelerómetros y despasómetros de la mesa vibradora, que sería la del suelo, en el caso real, y también pusimos acelerómetros y despasómetros en la parte inmediata superior a esa capa de disipación. Hemos podido ver que la respuesta que llegaba a la base de la construcción con tierra era una señal totalmente desacoplada con respecto a la original, que estaba, era una grabación del terremoto de 1970 y de Huaraz, y entonces los picos de la señal de Huaraz desaparecían de la señal que se obtuvo aquí, como consecuencia de este filtro de energía, ¿no? Y el desacople también nos venía acompañado de un cambio de frecuencias. Aquí todos los picos de esta señal, no todos, pero gran parte de los picos de esta señal eran regularmente espaciados y de la misma magnitud de aceleración, por ejemplo, como resultado de lo que salieron en los acelerómetros superiores. Y entonces eso ya era una confirmación, ¿no?, de ese desacople y ese cambio de la evidencia de que la energía sísmica que llegó hasta ese punto y atravesó el filtro ya había sido absorbida en parte o gran parte por el sobrecimiento y le llegaba ya una señal sísmica debilitada que no producía daño a las casas de tierra superiores. Esa es la esencia del asunto. En este caso particular, las tres capas son dos, una inferior de chícaras más grandes, una segunda capa de chícaras que ya explicaremos, y una solera, una vida collar de madera, que eran un par de largueros unidos con diagonales y rellenos con el mismo barro del tapial. A través de este larguero hay tierra también. O sea, aquí no hay desplazamientos ni riesgo. Los riesgos eran que hubieran desplazamientos aquí, que hubieran desplazamientos acá y que hubieran desplazamientos aquí. Entonces, no sabíamos bien cómo podía terminar trabajando, pero sí lo que claramente ocurría, y ocurrió y lo verán, es que esta capa es la que tenía la mayor libertad de desplazamiento, lo vamos a ver en el ensayo, y no giraban, inmediatamente cambiaba la acción sísmica, o sea, giraban como está moviéndose el cursor y no salían corriendo,
rodando porque también estaban impedidas por las chícaras superiores que tenían esa misión, la misión de controlar el desplazamiento de la capa inferior. Entonces, en este juego de giros controlados por otra capa de chícaras, es que se disipaba energía y se produjo el porqué de esta explicación que les hacían antes del cambio de la señal menos trágica que traía el terremoto. Entonces, la capa inferior, piedras de río embolsadas, apoyadas sobre un cimiento liso, en este caso era el cimiento de concreto, fue la viga de transporte desde el patio de construcción hasta la mesa vibradora, lo que usamos de cimiento, con una altura media de 12 centímetros y medio en promedio. La capa media más bien usa piedras pequeñas, piedras de construcción, piedras de media, que normalmente tienen piedras grandes, piedras chicas, en fin, tenían un uso de unas chicas especiales, ¿no? Para controlar, su misión era controlar el desplazamiento de la capa 1, de la capa inferior, pero estas piedras, como eran muy pequeñas, tuvieron dos bolsas, estuvieron contenidas por dos bolsas, una inmediata negra que usaban los pescadores y otra chícara normal y corriente. Esta soga no es natural, es acrílica, se llaman brisas en las ferreterías y tienen el efecto de accesibilidad que se pueden encontrar en las ferreterías más pequeñas que pudieran existir en las áreas rurales, cerca de las ciudades perimetrales, etcétera, de una gran ciudad. Entonces, son accesibles. La gente va dejando en las pequeñas ciudades rurales de usar las sogas de cabuya o las sogas de sisal, por costo, por durabilidad, etcétera, y entonces mueven sus animales, sus bueyes, ya con estas sogas blancas. Estas cosas se llaman lisas y se compran como tal. Hay varios diámetros y hay que diseñar un poco los diámetros para que este filtro pueda trabajar, ¿no? Entonces, eso es la capa intermedia. Y la capa final, como ya les expliqué, es una viga cordial de madera. Para que se entienda mejor, aquí ustedes pueden ver la edificación, el módulo de ensayo era de tapial de un espesor de 25 centímetros, y entonces las chícaras en esa forma eran en una misma chícara habían dos piedras elipsoides, más o menos, estaban viendo ustedes, no son exactamente iguales de altura, pero más o menos de una altura uniforme, y obviamente conviene que el cimiento tenga unos 10 centímetros más en cada lado, porque se va a mover esta cimentación para que no se salga el sobrecimiento del cimiento. Entonces la capa inferior, que es esta que produce el giro de las piedras y la disipación de energía, es ahora clarísimo, tiene una altura de alrededor de 5 pulgadas, son piedras naturales de río, no tienen por qué ser perfectamente esféricas, al contrario, conviene que no sean esféricas y que sean elípticas para que vuelvan a su posición. En este caso usamos trizas de un diámetro de 5,32 avos, como se indica en la figura. Y vamos a ver ahora qué pasaría con la segunda capa de chícaras. Esto es lo que les explicaba, las piedras de media de construcción, el tejido negro el tejido de pescadores, y otra vez la capa de lisa para asegurar la rugosidad de esta capa segunda, intermedia, ¿no? Entonces, aquí se está explicando más o menos cómo se conformaban estas
estas chicas se llaman rellenas de piedra y al final terminaban siendo una especie de almohadillas, tenían una forma más bien chata, de poca altura con respecto a sus dimensiones. Sus dimensiones eran de 25 por 12 centímetros y la altura era solamente de 7 a 8 centímetros, ¿no? Realmente su trabajo era tratar de controlar el excesivo desplazamiento que pudiera tener la capa inferior, que era más o menos elipsoide. Entonces, finalmente, la capa superior es, como les explicaba antes, una cadena de madera con diagonales y pues, también tiene esas otras diagonales fuertes para que sea un diafragma rígido. Y ahí están ya explicadas estas capas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, más rápidamente y casi para terminar, la necesidad de usar refuerzos en las construcciones de tierra, ¿no? La vulnerabilidad de la construcción con tierra se ha comprobado muy fácilmente con ensayos de modelos sin refuerzo y modelos con refuerzo. Como ustedes podrán ver, eso le va a ocurrir a todas las planchas que fueran las paredes y de poca altura, les va a ocurrir daño. Si las paredes son más o menos delgadas, como en este caso, el daño es como lo que ustedes acaban de ver. En el tiempo, más o menos hacia el año 1970, después del terremoto de Huaraz, empezaron a hacerse muchas investigaciones sobre las construcciones con tierra y se empezaron a tratar de buscar más métodos para reforzarla. Y una de las, bueno, surgió la primera, vamos a llamar, generación de refuerzo y en este caso está usándose una malla de cañas naturales, donde las verticales son cañas completas del orden de 1 pulgada de diámetro, o 2 centímetros, 2,5, y luego también cada tantas hiladas, 3 hiladas, 4 hiladas, 2 hiladas. Mientras más cercanas van a ser, seguramente van a controlar mejor los desplazamientos y el daño. Y entonces esas cañas horizontales serán chancadas, del mismo tipo de carrizo o la caña brava, y bueno, se producían daños, pero no mataba gente, o sea. Como verán ustedes, esa casa de la derecha, que ya tenía refuerzo de caña, probablemente no sea ni reparable, pero tampoco evitaba pues colapsos parciales o totales de las viviendas. Y después del terremoto, por ejemplo, de Ica, de 2007, la Agencia de Desarrollo japonesa, el JICA, quiso ayudar, pero usando solamente materiales naturales, y hizo unas cuantas casas de refuerzo de caña en 2007. Y en cambio, el resto de los monitores que habíamos formado usaron geomallas polímeras. Entonces, vamos a ver qué cosa era lo que se intentaba hacer como refuerzo después del terremoto de 2007. Son geomallas que vienen en rollos de 3 metros por 100 metros.
y envuelven las paredes. En todos los ensayos se ha usado más o menos un mismo módulo representativo. Cuando la mesa solo tiene un grado de libertad, digamos, produce terremotos unidireccionales, vamos a llamar. Entonces las ventanas paralelas a las paredes, paralelas al movimiento, son dos, una en cada izquierda y derecha, digamos, y luego hay una puerta y al otro lado una pared completa sin aberturas. Y eso es lo que se ha venido repitiendo para poder, por comparación, darse cuenta de qué es mejor qué técnica es mejor que la otra, ¿no? Vamos a ver aquí otro caso en que se utiliza ya no la geomalla, sino estas grisas, mallas de grisas, formando lazos verticales. Aquí se puede ver, por ejemplo, un lazo vertical, eso va para el otro lado y baja de nuevo, y hay una serie de lazos verticales y también lazos horizontales. Y eso también hay que aprender a diseñar. Resulta que más que la debilidad de la grisa, lo que rige el gobierno, gobierna el diseño de a qué distancia poner los verticales, las grisas verticales, o a qué distancia poner las grisas horizontales, es más bien el problema de seguridad. O sea, si entre las partes altas se cae un pedazo de estos, y ya podríamos pensar que efectivamente ese pedazo cae sobre una persona que está, qué sé yo, una persona mayor que está durmiendo y la mata. Entonces, en las partes altas los desplazamientos de las grisas horizontales pueden ser menores que en las partes bajas. Aquí se cae un pedazo de este tamaño y eso no mata a nadie. Entonces, el diseño, más que numérico, porque haya que desarrollar las ecuaciones diferenciales es cómo haríamos para que haya seguridad de que no se destruyan los muros durante terremotos fuertes, cuando están confinados por esas mallas de grisas. Esta solución tiene una serie de ventajas, por lo menos lo que considero en persona, respecto a las geomallas, porque primero son accesibles en todas las ferreterías del Perú, y segundo, que en el costo, el tercero es que estas grisas que forman mallas exteriores y interiores están conectadas con unos separadores, y entonces esto más o menos podría pensarse que repite o es parecido a lo que puede hacer una geomalla, que se puede también envolver exterior y interiormente un muro con geomallas. Pero resulta que hay problemas de que la geomalla interior no tiene cómo atravesar el muro. O sea, una malla que esté paralela a esta pared al interior, para poder anclarse, no tiene cómo atravesar el muro. Habría que cortar el muro y separarlo. Entonces, lo que se hace es llegar a ese punto con la geomalla, y doblar. Y lo mismo podrían hacerse con la geomalla de este lado, que se ha cortado y se ha colocado y gira hacia este lado. Pero cuando hay tracciones, para aquí y para acá, por supuesto se produce un tirón de tensión que se escapa de la esquina hacia el interior del cuarto. Entonces, hay una serie de problemas de, digamos, muchísimo más fácil y mucho menor costo que el uso de la geomalla. Entonces, esta tercera generación es donde estábamos parados. Los cimientos, como ustedes ven acá, todavía son de concreto. Ese es un sobrecimiento de concreto y la mesa tiradora hace de cimiento. Entonces, se puede ver que
aquí ha ocurrido que hicimos este módulo y le producimos un temblor que logre rajarlo y no romperlo. Y aparecieron estas rajaduras que se ven en las formas oscuras. ¿Y qué hicimos? Aplicamos un trabajo de investigación de 5 años, nos dio conocimientos como para inyectar tierras tamizadas con un bastante grado de humedad, hasta el 50% a veces, ¿no? Y entonces se puede inyectar y desaparecer, por decir, las fisuras. Pero el desaparecimiento no es totalmente efectivo, es parcial. Digamos que si la resistencia sin las ragaduras era 100, con la reparación, el muro reparado, de repente pues es 50, 70, 80, pero por pedazos, irregular y no uniformemente. Entonces, primero ensayamos esa reparación de inyecciones, las zonas fisuradas, y volvimos a poner en la mesa, bueno, la reparación fue hecha encima de la mesa, y volvimos a ensayar el módulo, pero esta vez ya con sus refuerzos de brisas para ver el comportamiento de esa casa, este módulo de adobe. Aquí va a empezar el movimiento longitudinal que les hablaba. Muchas veces se separa exactamente por las mismas sitios donde se rompió, porque por lo que les explicaba de que no llegan a reponer el 100% de resistencia. Otras veces no. Por ejemplo, fíjense en esta rajadura reparada que sí se abre aparte, pero no hay algunas fisuras que no han vuelto a romperse. Entonces, pero lo que realmente queremos es que vean que también han resistido, ¿no? Que también han resistido el terremoto, ¿no? Vean cómo se comporta una vez más, casi siempre por las mismas roturas que produjo, o fisuras que produjo el terremoto primogéneo. Dicho sea de paso, las aceleraciones que se están implementando en esta mesa aisladora, que son grabaciones del terremoto de Huaraz, son fuertes, son muy fuertes. Pasan de un G, o sea, 1.2, 1.4, 1.3, y eso es un mega terremoto, ¿no? O sea, por más que sea unidireccional. Entonces, en el proyecto, en el programa de investigación del Ministerio de Vivienda que hicimos, teníamos, como les conté, 2 oportunidades para hacer ensayos y tratar de conseguir una solución del aislamiento sísmico. Y ese fue el primero de los ensayos, o sea, se rajó casi más o menos parecido a lo que acaban de ver, que tenía cimiento y sobre cimiento de concreto. Entonces no habríamos ganado mucho. Claro que por supuesto esto es mucho más barato que el cimiento, pero se ha rajado aproximadamente igual que el anterior que acaban de ver, ¿no? Habían varias etapas de ensayo. La anterior ya la había rajado como están, y en la última simplemente termina de ampliar algo, muy poco, la fisura, ¿no? Entonces, tuvimos la segunda oportunidad con el sobrecimiento de 30 centímetros que manda la norma peruana y que ya les expliqué capa por capa. La anterior que ustedes lo van a ver, no es que se ponen a correr y la casa se va corriendo y se cae, porque están frenadas, estas giran solamente en vez de correr, porque están frenadas por esta otra capa de chicas de piedritas de media que les expliqué, y esta capa de madera lo que trata es que no existan posibilidades de que por compactación de esa vibración se pudieran producir asentamientos diferenciales
y que provocan rajaduras, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo este sistema ha resistido perfectamente y ha producido. Estoy en clase, por favor, Raquita. Estoy en clase, ¿no? Señores, eso es lo que quería que ustedes vean con sus propios ojos y se unan al gran equipo que tiene que seguir haciendo esfuerzos para lograr perfeccionar y mejorar los sistemas de saneamiento rural que ya son una realidad. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, estaré dispuesto, y si hay tiempo, estaré dispuesto a que conversemos ahora. Por favor, para las preguntas pueden encender su micro, decir su nombre, indicar de dónde son y hacer la pregunta, ¿no? Los que deseen hacer preguntas. A ver, ingeniero, muy buenas noches. Buenas. Ingeniero, muy buenas noches. Acá yo estoy trabajando en una construcción de un hospital y encuentro un crecimiento, Un minuto, por favor, déjeme que me interrumpa. Le escucho con eco y porque debe estar habiendo debilidad en la señal. Por favor, ¿podría hablarme despacio y más alto? Muchas gracias. Ya. Ingeniero, muy buenas noches. Nosotros tenemos en una cimentación, tenemos bastante agua y tenemos diferentes niveles. ¿Qué tipo de cemento utilizaríamos en ese tipo de construcción? Hasta el nivel de freático de agua, más arriba terrenos desnivelados. Bueno, puedo contarle, no he querido tocar el tema, pero si usted se fija, el solecimiento que hemos usado en este último ensayo son piedras confinadas en bolsas de material acrílico, de sobas acrílicas, ¿no? Son tipo nylon. Y entonces, aquí no hay arcilla ni tierra, ¿no? La tierra es encima de la viga collar de madera. Entonces, si hay agua superficial, no 1 metro, pero los 20 centímetros que más o menos tiene la altura de las 2 chicras, las dos capas, el agua puede entrar por un lado y salir por el otro. No hay capilaridad, porque no hay finos, no hay capilares, no se forman capilares. O sea, incluso esa solución, y sucedió en Caral, también tenía la ventaja de poder lograr que hayan inundaciones moderadas y que el agua destruía probablemente las fachadas, pero luego no los núcleos que la tiran. El agua entraba por un lado y salía por otro. Entonces, no sé si esto varía su pregunta, ¿no? Creo yo que también hay la posibilidad de que la humedad, que no puede subir para acá, no hay un corte clarísimo de que no haya ascensión capilar, puede incluso servir para inundaciones superficiales, ¿no? De 10, 15 centímetros de altura de inundación. No sé si con esto ha contestado su pregunta. Si no me aclara, por favor.
Tal parece que sí. Profesor, disculpe, tiene preguntas también por el chat. Le voy a leer las preguntas. Claro, qué bueno. Emerson Christopher Si me dice... permite, por favor. A ver, por favor. Sí. Por favor, indica de dónde eres, indica tu nombre también, por favor. Ante todo, muy buenas noches, ingeniero Julio, de igual ingeniero Joan. Les saluda, es Max Anderson Huerta Massa, de la ciudad de Huaraz. Ingeniero Julio, una consulta. Bien es cierto lo que se está mencionando de esas chicas, normalmente, por ejemplo, acá en el callejón de Conchucos, en la zona de Guari, lo que usted se ha expuesto, Chalín, de igual modo en Cajamarca, cuando se hacen las construcciones tapiales, se pone entre las hiladas de tapiales, se ponen también piedras. ¿Estas piedras actúan como aisladores o actúan como amortiguadores? Mire, mi franca opinión es que esas piedras no ayudan. No ayudan porque, vamos a pensar, alrededor de cada piedra hay puntos de concentración de tensiones. No se pierde, digamos, como primer punto, la homogeneidad del tapial. El tapial tiene esa ventaja respecto al adobe. Los morteros son las partes débiles, las partes que han tenido mayor contenido de humedad al colocarse, han sufrido el secado rápido de los adobes secos, ¿no? Que han absorbido su humedad, y en fin, son mucho más débiles. Aquí la debilidad de ponerle piedras así de vez en cuando, o se fueran adobe en cada tantas hiladas, no hacen más que complicar el panorama, porque tampoco es que aumenten. Hay una especie como de sensación intuitiva de que, digamos, hablemos de una capa que está a 50 centímetros de altura de la cimentación. Y ahí se van poniendo piedras de vez en cuando. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando de evitarse? Está tratando con la piedra de evitarse que se forme un corte horizontal, la parte superior se resbale o deslice y la parte inferior no. Eso no ocurre en los terremotos. Las fallas que hemos visto en los terremotos son diagonales, en fin. No hay fallas horizontales donde la parte de arriba se traslada y la parte de abajo se queda aquí. O sea, no hay traba. La piedra no termina trabando algo que no se destraba nunca. No se produce como falla sísmica. Entonces, ¿qué ventaja tiene? No tiene ventaja. Es más, se ve más claro en lo que hemos hecho abajo en la sobrealimentación. Hemos hablado de dos capas, ¿no? Hay una capa de piedras más grandes y una capa de un montón de piedras chiquitas. Entonces, hay una primera capa, mejor dicho, hay una primera zona de deslizamiento entre el cimiento concreto en este caso del ensayo y la primera piedra más grande, esa de 12 centímetros, que se ha conformado dentro de las primeras chicas. Ahí hay un coeficiente de fricción que está más o menos reinando. Y también hay otro coeficiente de fricción entre las piedras grandes y las piedras chicas. Y otro coeficiente de fricción entre las piedras chicas y la madera. Ya no diría que hay fricción entre la madera y el tapial mismo de este ensayo. ¿Por qué? Porque la solera tiene chancado o compactado el barro entre las diagonales que ustedes han visto que conformaba. Entonces, ¿por dónde va a girar? ¿Por dónde va a desplazarse? ¿Por dónde se ha desplazado? Lo voy a poner de nuevo, si ustedes no les molesta, para que lo miren una vez más y con ojos de esta otra información. El movimiento real se produce entre el cimiento y la primera capa de piedras, porque ahí es cuando hay menos coeficiente de fricción. Entonces, en la capa que tenga menos coeficiente de fricción, es ahí donde se va a mover la parte de arriba respecto a la parte de abajo. En las piedras que usted dice que se ponen a veces a la mitad del muro o por capas, no llega a notarse, digamos, que haya un problema de
coeficiente de fricción, y si lo existiera, sería mucho mayor que el que hay abajo entre la primera capa de las chicras con el cimiento mismo, ¿no? Voy a ponerle, si me permiten, una vez más el movimiento para que vean ustedes dónde se concentra el desplazamiento y la disipación de energía. Como verán, los desplazamientos están concentrados en un solo cimiento. No sé si he contestado su pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que ha estado clarísimo la interpretación, porque a veces, evidentemente, la realidad supera a los planteamientos ortodoxos que uno lo hace, pero me parece muy buena su explicación. Muchísimas gracias y un saludo. Buenas noches, ingeniero Julio. Buenas noches. Quien le habla es Ángel Aquino de la ciudad de Huancayo. Quería hacer una consulta, ingeniero Julio. En la ciudad de Huancayo se han encontrado muros de adobe de la época colonial con un espesor de aproximadamente 60 centímetros. ¿Estos influyen en el comportamiento sísmico, ingeniero Julio? Bueno, sí, claro, de todas maneras. O sea, en realidad hay 3 criterios de diseño para las construcciones de tierra o de piedra también, ¿no? El primer criterio es basado en la resistencia. Si los muros son más anchos, hay más resistencia. O si hay más muros, hay más resistencia. El segundo criterio es el basado en la estabilidad. Los muros amarrados entre sí son más estables, no se voltean, no tienden a voltearse. Los de Chanchán, bueno, perdón, no solamente ellos, la gente que hizo Chanchán, son los chibus, tenían muros trapezoidales, ¿no? Y abajo eran mucho más anchos y arriba más delgados, para que no se voltearan. Ese es el criterio de la estabilidad. Y finalmente hay el criterio del comportamiento sísmico, ¿no? Basado en la performance. Y entonces ese es el que exige refuerzos. La única forma de resistir los sismos es con refuerzos. Por eso es que la norma se llama diseño y construcción de tierra reforzada. La tierra que no tiene refuerzo muere y nosotros muertos. Por borda que sea y por ancho que sean los muros. Los criterios de resistencia y estabilidad se pueden sumar, son complementarios, no son negativos, pero no son suficientes. Y se necesita el tercer criterio, que es el basado en el refuerzo, en el comportamiento dinámico. Y entonces sí puede también considerarse criterios de diseño que tengan los 3: resistencia, estabilidad y reforzamiento a la vez, ¿no? Y es lo que hacemos en realidad. No porque estamos poniendo estos establecimientos vamos a tener muros delgaditos. Acá se ha puesto el muro de 25 centímetros porque el peso máximo que puede resistir la mesa para repetir un G es de 15, 16 toneladas. Y no podemos pasarnos de eso. Y por eso es que el techo también es un poco livianón para poder estar dentro de lo que
que la mesa pueda mover, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Hola, hola.